A continuación, salud dermatológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud Dermatológica. Buenos días, estimados televidentes, que tengan una bonita semana. Vamos a continuar con su programa de salud dermatológica y seguiremos revisando el tema de los cuidados de la piel en los pacientes con dermatitis atópica. Nos habíamos quedado en el programa anterior justamente revisando un poco sobre las normas generales del cuidado de la piel. A nosotros como dermatólogos, obviamente, nuestro objetivo es cuidar esa piel del paciente y ayudarle a él mismo o a sus familiares, en caso de que sea un paciente niño, que sea un paciente pequeño, cómo tiene que tener los cuidados. Entonces, lo primero y la idea de realizar un baño o una ducha en estos niños con dermatitis atópica o los adultos con dermatitis atópica, primero es para limpiar esa piel. ¿Por qué queremos limpiar esa piel? Porque en muchas de las ocasiones existe algún tipo de infección adicional o existe el acúmulo de células que a la larga se transforman en costras. Y esto molesta al paciente, da comezón, da escozor, y nosotros tenemos que limpiarlo. Es decir, ese baño nos va a ayudar para limpiar la piel, vamos a eliminar esas costras, vamos a relajar al niño, vamos a disminuir el prurito y nos vamos a facilitar a través del baño la aplicación de ciertos fármacos. Es aconsejable que este baño dure poco tiempo, es decir, una duración corta de unos 5 minutos aproximadamente, cuya periodicidad tiene que ser frecuente, es decir, no necesariamente vamos a bañar al niño una sola vez. Obviamente, el sustituto del jabón vamos a utilizarlo una vez, que es lo que nosotros llamamos un baño, pero podemos dar varios duchazos, es decir, el niño o el adulto, luego que sudó, está irritado, puede relajarse a través del baño dándose un duchazo, ya no necesariamente va a utilizar ningún sustituto del jabón. Hay que recordar que la temperatura del agua tiene que ser tibia, no puede ser ni muy caliente ni muy fría. Tiene que ser una agua temperada, unos 33 grados centígrados aproximadamente, y el momento que vamos a hacer el baño, vamos a utilizar un sustituto del jabón, en donde este jabón tenga un pH ácido o neutro. ¿Por qué tiene que ser ácido o la tendencia a neutro? Es decir, que no sea más de 7, porque las bacterias se cultivan o se desarrollan en los medios alcalinos. Es por eso que tiene que ser un pH de un jabón más o menos entre 3.5 a 5.5, lo ideal. Y obviamente en poca cantidad. Tomemos en cuenta que los jabones que más producen espuma son jabones que son más detergentes. Mientras más espuma, más detergente. Y esto va a hacer que la poca defensa o la poca grasita que tiene la piel en estos pacientes con dermatitis atópica, si utilizamos un jabón muy espumoso, pues va a ser un barrido muy grande y en lugar de ayudarle, pues lo va a resecar. Después del baño viene obviamente el secado de la piel. Este secado de la piel tiene que ser muy suave, es decir, no frotemos, sino a través de palmaditas, utilizando algún tipo de toalla de algodón que sea muy fina, y de esta manera nosotros secamos. La idea es dejar
de la piel un poco semihúmeda para que nos ayude en la aplicación de ciertos fármacos, principalmente los tópicos. Nosotros vamos a hidratar mucho mejor en una piel que sea semihúmeda, que no esté seca, y así podemos aplicar nosotros corticoides, por ejemplo, de baja potencia después del baño, o después de una hora, cuando ya esté seca la piel, ahí recién nosotros vamos a poder aplicar otro tipo de medicamentos, como algunos que tengan un componente como el tacrolimus o el pimecrolimus. Las aplicaciones de las cremas, lociones y pomadas después del secado de la piel, pues ahí es donde nosotros los vamos a aplicar, dependiendo si nosotros necesitamos una piel que esté completamente seca. Vamos a aplicar, como les había dicho, el tacrolimus o el pimecrolimus, o vamos a utilizar la piel semihúmeda para la aplicación de los corticoides de baja o de mediana potencia. Además, recuerden ustedes, como les había dicho, en una piel semihúmeda va a absorberse mucho mejor una loción o una crema humectante. Recuerden ustedes que habíamos ya comentado que es muy importante saber cuándo vamos a utilizar una crema humectante, cuyo componente principal es el agua, y va a producir menos irritación y menos molestias o menos prurito al paciente. Y posteriormente, en cambio, vamos a utilizar un emoliente. Los emolientes, en cambio, ya tienen adicionalmente otro tipo de sustancias que, en cambio, van a ayudar a nutrir de diferente manera la piel del paciente. Es decir, esa piel que está dañada, esa piel que está rota, con el emoliente nosotros vamos a poder arreglar esa piel. Pero muchas de las ocasiones los emolientes causan escozor, causan molestias en los pacientes. Entonces utilizamos primeramente una humectante y en poquito tiempo, en unos 5 minutitos, volvemos a mojar nuestras manos y tomamos el emoliente y lo aplicamos sobre la piel de nuestro paciente. Otra recomendación es, cuando vamos a utilizar tanto los humectantes como los emolientes, que en sí nosotros llamamos hidratantes, podemos realizar varias aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? La piel de un paciente con dermatitis atópica es como una esponja, es decir, absorbe muchísimo, y nosotros a veces, si los pacientes nos dicen que le colocan al niño o se coloca al paciente y no le ayuda en nada porque se absorbe tan rápido que la piel sigue estando seca. Es por eso que es necesario utilizar varias aplicaciones, y cada vez que vamos a aplicar vamos a humedecer nuestra manito, vamos a coger la crema y ahí vamos a aplicar en la piel semihúmeda de nuestro paciente las veces que sean necesarias. Es decir, lo podemos hacer una vez, 2 veces, 3 veces al día. Esto va a depender también de la disponibilidad del tiempo del paciente o de quien le va a aplicar esto al niño. Tenemos que evitar que estos hidratantes contengan entre sus componentes lanolina, alcohol, cera, maní o avena coloidal, porque esto es muy común que entre los excipientes que tienen por lo general este tipo de hidratantes lo contienen, pero se ha visto, y esto está reportado, que alguno de esos componentes puede producir alergia en la piel de estos pacientes, porque, como les había comentado en un inicio, esta piel está dañada, está rota y permite el paso de todas las sustancias. Pero esta que les acabo yo de mencionar y que está en la diapositiva, por favor tomen en cuenta, porque pueden transformarse en alergenos, en sustancias que pueden irritar, en sustancias que pueden provocar un tipo de alergia en un paciente. Tenemos que evitar, obviamente, en los baños el uso de los guantes, porque muchas de las ocasiones la persona que le está ayudando a bañarse al niño o a la persona que tiene dermatitis atópica le da un poquito de temor y piensa que se va a contagiar, que le va a pasar algo en sus manos, pero no es así. Más bien es contraproducente que utilicemos un tipo de guante, principalmente estos de caucho o estos que tienen látex, porque van a irritar o pueden ocasionar un tipo de alergia al látex que este pacientito en lo posterior lo va a presentar. Y más bien, cada vez que se bañe y que la persona que le ayuda o el mismo paciente que utiliza estos guantes produce una alergia.
Hay guantes libres de látex, entonces si por alguna ocasión o para que no se les vaya a resbalar al niño o para que el paciente adulto, porque esto también puede dar en un adulto mayor, no se vaya a resbalar, utilicen un tipo de guante pero que no tenga látex. Principalmente los que utilizan, por ejemplo, los odontólogos, tienen estos guantes que son libres de látex. ¿Cómo nos damos cuenta? Son estos guantes que no tienen ningún tipo de talco en el interior del guante. Asimismo, otros de los cuidados adicionales que tenemos nosotros que adicionar en los pacientes es, por ejemplo, la ropa. Esta ropa tiene que ser una ropa ancha, tiene que ser una ropa de algodón en un 90 o 100%. No utilizar etiquetas ni costuras gruesas porque esto ocasiona al roce, le va a ocasionar prurito y comezón al paciente. Tenemos que evitar el uso de los detergentes que vienen en polvo o que son granulados. Es mejor utilizar el detergente líquido porque este va a salir mucho más fácilmente de la ropa, no se va a quedar, y realizar un doble enjuague. Es decir, en el primero vamos a utilizar el detergente y vamos a hacer en segundo lugar un enjuague solo de agua. De esa manera nosotros vamos a retirar cualquier tipo de detergente que haya quedado en la ropa que posteriormente puede producir una irritación en la piel. Hay que evitar la ropa de lana, hay que evitar las licras, hay que evitar los sostenes con encajes o con varillas metálicas o con costuras en el centro para evitar el roce con el pezón, porque esto a la larga puede ocasionar o por el roce un prurito intenso o en cambio puede producir por el desprendimiento de la cobertura del metal, la salida de ciertas sustancias como el níquel, que a la larga van a producir una irritación en la piel que se puede transformar en una alergia. Asimismo, hay varios y muchos otros cuidados de la piel que vamos a seguir conversando. Por ejemplo, en las personas que necesitan utilizar algún tipo de maquillaje, es preferible que no cambien de maquillaje, sino que utilicen algo que ellos ya conocen, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo nuevo que ha salido, por el consejo de las amistades, de cualquier persona que dicen, mira, utiliza este nuevo maquillaje, pero resulta que este puede producir alergias. Entonces, si ya tienen alguno que utilizan, pues háganlo y no lo cambien. Si van a utilizar pues este maquillaje, tiene que ser dermatológico y etiquetado como hipoalergénico, que muchas veces pues no es suficiente, pero traten de utilizar sustancias de un aspecto más orgánico. Lo mejor es, si por alguna circunstancia tienen que comprar algún otro tipo de maquillaje, lo hagan probando a semanas seguidas, es decir, utilizamos el maquillaje nuevo una semana y vemos que no nos ocasiona ningún tipo de problema, pues sabemos que no nos va a dar alergia en lo posterior, para poder saber y no mezclar en esa semana varios maquillajes y poder determinar si es que alguno de ellos fue el que ocasionó la irritación en la piel. Hay que tener también cuidado con los protectores solares, porque obviamente existen pacientes que están expuestos a la radiación ultravioleta y necesitan tener algún tipo de protector. Estos protectores también pueden de alguna manera irritar a la piel porque tienen sustancias, ¿no es cierto? Entonces, por lo general hay que utilizar protectores que tengan cierto tipo de minerales más bien en sus componentes, como el óxido de zinc, el óxido o dióxido de titanio, son los que menos alergias ocasionan en nuestros pacientes. Lo ideal es evitarlo, es decir, un paciente con dermatitis atópica debería evitar colocarse el protector solar y más bien protegerse de otra manera de la radiación ultravioleta, con un sombrero, una sombrilla, como ya habíamos comentado en alguna ocasión, que el protector solar es un adyuvante en la fotoprotección, no es lo único que nos ayuda, es la gorrita, es la ropa que podemos utilizar. Hay maquillajes, por ejemplo, que ya vienen con protector solar y si ese maquillaje no le ocasiona ningún tipo de irritación en la piel al paciente, ese es el que tiene que seguir utilizando. Pero lo ideal es no utilizar un protector solar de entrada porque también nos va a irritar. Eso no quiere decir que no lo vaya a usar después, sino que cuando su piel ya esté bien,
se haya recuperado, no tenga irritación, no esté ocasionando prurito, pues puede colocarse un protector solar de su elección, ¿no es cierto? Entonces es importante evitar tipos de sustancias que nos ocasionen irritaciones. En los pacientitos que hacen natación, por ejemplo, y están un poco irritados su piel, o para evitar que les venga algún brote de dermatitis atópica, pueden ellos aplicarse como barrera protectora contra el agua clorada algún tipo de humectante o algo con petrolato o con vaselina. Eso les va a ayudar a que el agua clorada no penetre en su piel y no les haga daño. Obviamente lo ideal sería una piscina, por ejemplo, con ozono y evitarse estos problemas. Si se va a depilar el paciente, por ejemplo, es mejor hacerlo con cierto tipo de sustancias o ceras depiladoras para evitar irritaciones. Ahora, lo ideal, por ejemplo, es preferir una depilación láser que va poco a poco destruyendo el folículo piloso, y de esa manera pues ya no va a tener que estarse depilando o rasurándose continuamente. Tiene que evitarse la afeitada con los tipos de afeitadoras normales que tienen este tipo como de metal, que también pueden a la larga ocasionar algún desprendimiento de níquel, que es una sustancia que puede producir alergia en la piel. Las ceras son más seguras como opción en estos pacientes. En cuanto a la bisutería, hay que evitar por el alto contenido de níquel. Si va a utilizar algún tipo de joya o necesita hacerlo, o unos aretitos, etcétera, es mejor utilizar de oro, y hay que tener la prevención de que la parte de atrás, la mariposita que va a asegurar, por ejemplo, ese arete, también sea de oro, porque muchas veces lo que se ve por afuera es de oro, pero en cambio el resto tiene mucho níquel o plata, que puede ocasionar en cambio irritaciones. Hay que tener también mucho cuidado con los productos que tienen fragancias, que se utilizan en los shampoos o para tratamientos del cabello. Es mejor utilizar sin fragancias. Evitar, por ejemplo, andar descalzo, porque en pacientes que tienen alguna deficiencia en su piel es mucho más fácil que se adquiera algún tipo de micosis, porque su estructura y su barra de protección se encuentra afectada. Aquí podemos ver cómo la piel está dañada, cómo la estructura de la piel no es continua, y eso ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que fácilmente pues pasen este tipo de sustancias, este tipo de alergenos, que van a provocar la irritación y los brotes en la piel de estos pacientes, a través de los emolientes, a través de las sustancias humectantes, como ya habíamos comentado. Esa es una manera de recuperar esta barrera que está rota, que está dañada, que hace permisible el paso de sustancias que en cualquier momento pueden transformarse en un alergeno, que va a ocasionar un brote, una recidiva de una dermatitis atópica en un paciente, y muchas de las ocasiones también puede complicarse con una dermatitis de contacto, es decir, que adicionalmente a la irritación que produce ya de por sí una sustancia, ese paciente ya va a adquirir algún tipo de memoria frente a ese alergeno, y cada vez que entre en contacto le va a ocasionar un tipo de alergia, que en este caso lo llamamos dermatitis atópica producida o recidivante por una dermatitis adicional de contacto. Adicionalmente a esto, también el paciente puede adquirir alergias. Entonces a veces nos confundimos, no sabemos si es una dermatitis atópica, si es una dermatitis de contacto, o es en cambio una urticaria generada por algún tipo de sustancia. Eso ya le toca al dermatólogo, obviamente, ver qué tipo de sustancia o de enfermedad le está ocasionando este tipo de alteración. Hay artículos en la comunidad científica que obviamente ya nos hablan y nos corroboran y justamente nos dicen que lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces se han hecho varios estudios en los cuales se demuestra que el regular uso de sustancias emolientes o de sustancias hidratantes, humectantes, van a producir una disminución en la expresión de la dermatitis atópica. Es decir, nosotros los vamos a utilizar de una manera profiláctica. ¿Qué quiere decir profilaxis? Es para evitar que vuelva a producirse
una recaída, es decir, en un paciente que está sano, que no tiene un problema en su piel, a través de la humectación va a evitar recaídas. Asimismo, actualmente ya se habla también sobre el microbioma en el tratamiento de la dermatitis atópica. ¿Esto qué quiere decir? De alguna manera, toda nuestra piel tiene bacterias, tiene cierto tipo de parásitos, tiene cierto tipo de virus, tiene cierto tipo de sustancias que ayudan a que nuestra piel se mantenga en simbiosis. Cuando ese microbioma se daña o se pierde, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera ha desaparecido a través del uso de cierto tipo de sustancias, o por ejemplo un antibiótico que no era necesario utilizarlo, o un corticoide de alta potencia que no era necesario utilizarlo, puede cambiar ese microbioma y va a permitir que más fácilmente entren sustancias que nos van a alterar nuestra estructura de la piel y a la larga, en lugar de ayudarnos, nos va a hacer daño. Pero asimismo existen las sustancias tópicas, como los corticoides, como los inhibidores de la calcineurina, las cremitas humectantes, los emolientes, que en cambio ayudan otra vez a recuperar esa función de barrera de nuestra piel y a normalizar este microbioma. Es decir, todo este tipo de sustancias bien utilizadas nos sirven mucho para evitar las recaídas en los pacientes. Las normas ambientales, ¿qué nos quieren decir? Es decir, nosotros adicionalmente a ese tratamiento, ¿cómo podemos nosotros evitar esas recaídas en los pacientes? Una de ellas es evitar, por ejemplo, el polvo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evitar, por ejemplo, la presencia de alfombras, vamos a evitar, por ejemplo, la presencia de plantas, por ejemplo, en el interior de los dormitorios, que ahí se pueden acumular partículas de polvo que el paciente puede respirar y eso sea un desencadenante del inicio de una dermatitis atópica. Como ya habíamos dicho, evitar los irritantes, evitar, por ejemplo, que los niños jueguen con los juguetes de felpa o estos peluches que pueden en su interior acumular partículas de polvo y el niño que está en contacto con eso puede ocasionar una irritación en su piel. Y adicionalmente pues hay felpas que pueden ser de licras o de otro tipo de sustancias que pueden ocasionar irritación. Lastimosamente el pelito de los animales y el mayor que produce dermatitis atópica está relacionado con los gatos. No tenemos absolutamente nada contra los animalitos, pero se ha visto que la piel del gatito, esas escamas que él genera, pues puede ocasionar cierto tipo de alteración en la piel de nuestro paciente. Entonces, adicionalmente a eso, como les había dicho, evitar las alfombras. Evitar, porque ahí se van a acumular cierto tipo de ácaros, se pueden acumular polvo, para evitar justamente que tenga una reacción esa piel. Tenemos que evitar, por ejemplo, el aire acondicionado por dos circunstancias. Uno, porque en sitios húmedos se pueden albergar dentro del aire acondicionado y por la humedad cierto tipo de partículas que pueden tener microorganismos o hongos, esporas, que al ser respirados por los pacientes ocasionan recaídas en su piel, y no solo en su piel, sino ya viene acompañado de irritación en las conjuntivas y en las mucosas. Los cambios de temperatura bruscos en estos pacientes también les va a ocasionar algún tipo de problema. Entonces, si por ejemplo van a viajar, es preferible que alguien con un día o 2 días con anterioridad fumigue, limpie, sacuda, cambie las sábanas, y no esperemos que ese día que nosotros llegamos tengamos que hacer todo eso, y peor en presencia del niño o del adulto que tiene dermatitis atópica. Si no nos toca otra que hacer eso, pues este personal que tiene este problemita en la piel tiene que estar afuera, irse a dar una vuelta, pasearse, lo que quiera, y posteriormente ingresar cuando ya esté limpio y no tengamos problemas. Bueno, mis queridos televidentes, me despido en esta ocasión. Como ya saben, pues les esperamos los días martes a las 11 de la mañana y el reprise los sábados a las 9 de la mañana para seguir comentando este y otros temas sobre los cuidados de la piel. Qué gusto estar con ustedes, una bonita semana, buenos días.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud Dermatológica.